Hola, ¿cómo estás? Soy Eric, soy psicólogo y científico del comportamiento y me gustaría contarte una historia el día de hoy. Bueno, en realidad dos historias. Una quizá no es tan importante, la otra creo que es muy importante y podríamos catalogarla como una historia de terror. Pero antes de comenzar con mis historias, me gustaría decirte que si me estás escuchando en alguna plataforma que incluya solo audio, eh, si no te gusta mi voz, te ofrezco una disculpa, no la puedo cambiar. Y si me estás viendo en una plataforma que incluya video, una disculpa por el reflejo de la pantalla en mis lentes. No sé cómo cambiar eso y necesito mis lentes, entonces es la única forma en la que puedo ver. Así que una disculpa también por eso. Historias, una tranquila y una de terror. Historia tranquila. Estaba con mis amigos el otro día en un bar y estábamos discutiendo sobre distintos aspectos relacionados con cómo ligar. Es decir, cómo hablar con alguien para iniciar una relación, para que la persona se interese en ti y este tipo de cosas. Empezaron a hablar sobre temas de conversación que a las personas muchas veces les interesa y de pronto alguien empezó a hablar sobre los artistas. Eh, Entiendo que los artistas son personas interesantes. A mí personalmente me encanta la música y distintos tipos de arte, entonces claro que podría pasar todo el día hablando con alguien que hace arte. Pero alguien dijo algo. Ellos sí tienen cosas que contar, no como nosotros. Entre paréntesis, con nosotros se refiere a gente que se dedica a estudiar ciencia, a científicos de distintas áreas y específicamente a científicos del comportamiento. Y en ese momento yo dije, no, me rehúso a aceptar eso y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque las ciencias del comportamiento y la ciencia en general tiene un montonal de cosas que decir, tiene un montonal de cosas que contar y me rehúso a pensar que vivimos en un mundo donde a alguien no le interesa saber que es posible generar fetiches en una rata. Entonces les dije, no estoy de acuerdo con eso. Tenemos procedimientos para generar alucinaciones en personas, tenemos palomas que dirigen misiles, tenemos plantas que toman decisiones. Claro que no, hay mucho que contar y la gente tendría que saberlo. En ese momento me di cuenta que incluso las mismas personas que están en el mundo de la ciencia no se dan cuenta de lo emocionante que es y de lo mucho que hay para hablar y de lo mucho que podría interesarles a otras personas. Y me di cuenta que quizás es necesario que alguien lo haga, quizás es necesario que se hable de esto. La segunda historia tiene que ver con esto y es una historia de terror. ¿Por qué una historia de terror? Porque relacionado con la primera, el desconocimiento sobre todos los avances, sobre todas las cosas que la ciencia en general y específicamente las ciencias del comportamiento han abordado en nuestra especie, muchas veces hace que el desconocimiento termine en personas que no acceden a tratamientos adecuados cuando se tratan cosas relacionadas con el comportamiento. Específicamente me refiero a trastornos mentales, específicamente me refiero a atención en salud mental y específicamente me refiero a toda esa cantidad de personas que lamentablemente terminan teniendo problemas más graves que los que tenían cuando llegaron buscando ayuda de un profesional de la salud mental. Lo digo específicamente porque hace unos días estaba escuchando un podcast donde entrevistaban a una persona, no voy a decir cuál podcast, no voy a decir cuál persona, y hablaba sobre que tenía problemas de ansiedad, específicamente vivía con un diagnóstico de ansiedad generalizada. A mí lo que me causó mucha tristeza es que la persona comentaba que vivía medicada y que era lo único que le había ayudado. Y eso es algo que a mí me preocupa bastante. ¿Por qué? Hace año y medio más o menos, 2 años casi, salieron los nuevos lineamientos de la OMS para el tratamiento de trastornos mentales y adicciones y recomendaba algo específicamente. Y es el hecho de que recomendaba no usar benzodiazepinas por más de 7 días. Si estás escuchando esto y no sabes qué es una benzodiazepina, bueno, un ejemplo de benzodiazepina puede ser clonazepam o muchas de los fármacos que terminan en PAM. Y tiene que ver
con fármacos que usualmente se utilizan para tratar trastornos de ansiedad. ¿Por qué no recomendaba el uso de benzodiazepinas por más de 7 días? Porque causaban adicción. Y de hecho mencionaba que cada vez incrementa más la tolerancia a este fármaco, a esta familia de fármacos, perdón, y cada vez la persona necesitaba más. Literalmente, no lo estoy inventando, no lo digo por ser antifarmacología, de hecho todo lo contrario, aquí amamos la ciencia, pero en esa área específicamente la recomendación de la OMS era literalmente, citado, no se recomienda el uso de benzodiazepinas debido a que los efectos secundarios son mucho peores que los beneficios. Así venía la cita. Y hablaba específicamente de las benzodiazepinas para el trastorno de ansiedad generalizada y para los trastornos por ataque de pánico. Porque esto es una historia de terror. Porque así viven la mayoría de las personas, teniendo problemas y sin saber que existen alternativas basadas en evidencia científica que pueden ayudarlas con sus problemas. Y muchas veces quieren buscar alternativas basadas en evidencia, pero el mismo desconocimiento hacen que terminen decantándose por un tratamiento que pues no les ayuda, pero como tiene pinta de científico, pues les da un poco de esperanza, pero trae muchas más consecuencias que beneficios en este caso. Esta es una historia de terror, así vive un gran porcentaje de la población hoy en día. Y lo traigo a la mesa porque justamente pensar en este tipo de casos y pensar en que mis amigos no son capaces de ligar, explicando cómo es que una paloma puede dirigir un misil, me hizo pensar, así como los castores cuando ven un río, no puede seguir esta ridiculez. Entonces decidí hacer este canal para hablar de ciencia cada que me dé la gana, cada que tenga tiempo, y si a ti también te da la gana escuchar un poco de ciencia, si quieres saber un poco de intervenciones basadas en evidencia y sobre todo si quieres saber cómo es que una planta toma decisiones o cómo es que una rata puede desarrollar un fetiche, pues entonces bienvenido, bienvenida, aquí vamos a estar hablando sobre esto. Hola de nuevo. Puedes considerar esto como un anchor de esos que ocurren en los conciertos, porque somos criaturas verbales y olvidé verbalizar lo más importante, y es cómo se llama este proyecto, ¿no? Pues esto es Sci-Fi. Bienvenido, bienvenida, nos vemos pronto.